Pues bien, el webinar de hoy es un webinar muy interesante. Es algo que se está hablando muchísimo de hace unos años para acá y cada vez se descubren nuevas cosas que te van a impactar realmente. Son descubrimientos científicos que impactan nuestra salud. Por eso el nombre es cómo los probióticos y prebióticos pueden impactar tus emociones. Y en lo que nos demos cuenta y aprendamos un poco sobre este tema, pues vamos a darnos cuenta de que realmente los probióticos, los prebióticos, nuestra microbiota intestinal tiene muchísimo que ver con nuestras emociones. Anteriormente ni se le tomaba en cuenta. Se pensaba que todo era a nivel mental, a nivel cerebral, pero no es así. Hay una microbiota que está por allí, pues, haciendo su labor. Te recuerdo que esta información no pretende sustituir el consejo médico profesional, es de carácter educativo, es basado en medicina preventiva. La idea de estos webinars es darte herramientas para que tú tomes el control de tu salud. Si tienes alguna condición médica, te invitamos a acudir a tu médico, que es la persona que te conoce y que puede prescribirte pues los exámenes que se juzgue conveniente para llegar a un diagnóstico adecuado. El hecho es que esta información es una información muy valiosa, fruto de investigación que muy bien puede ir de la mano con la medicina tradicional que conocemos. Podemos hacer las dos cosas a la vez y apoyar muchísimo más a nuestro cuerpo en muchos aspectos de la salud. Bien sea que queremos estar sanos y seguir estando sanos hasta etapas pues avanzadas de la vida, o bien sea que tenemos alguna condición médica y posiblemente lo que aprendas en estas reuniones, en estos webinars, te van a ayudar a controlar mejor esa condición médica. Últimos 5 años, la ciencia ha confirmado algo que la medicina tradicional intuía. El intestino y el cerebro están íntimamente conectados. Vamos a explorar cómo hoy los simbióticos pueden influir positivamente en tu estado emocional. O sea, tocar tu estado emocional a partir del intestino. El hecho es que el intestino contiene más de 100 billones. Imagínate eso, 100 billones de bacterias. Y esas bacterias tienen una comunicación activa con nuestro cerebro. Esas bacterias y todos esos microorganismos que viven en nuestro intestino se llaman microbiota intestinal. Y se ha demostrado que esa microbiota intestinal influye en tu estado de ánimo, cómo tú te sientes, tus niveles de ansiedad, si te da depresión, decaimiento, como falta de ganas de hacer las cosas y hasta el estrés tiene que ver con esa microbiota intestinal. Y es que hay un eje intestino-cerebro. Es una vía de comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino y entre el intestino y el cerebro. De hecho, el intestino se le llama también sistema nervioso entérico. Y esto implica un nervio que se llama el nervio vago, que es el que interconecta el cerebro con el intestino, que de vago no tiene nada, es bien trabajador. Hay hormonas y hay el sistema inmunológico también. Y la microbiota intestinal regula esa comunicación y hasta puede modular la respuesta emocional. Todas las láminas que tengan algún tipo de información médica como esta, puedes ver en la parte inferior de la pantalla unas letras pequeñas, es la bibliografía, es el journal, la separata, el estudio científico de donde se extrajo la información que vemos en la parte de arriba. El hecho es que hay investigaciones como esta, muy interesante, que salió en una revista médica del año 2023, donde podemos ver esa interconexión de cerebro con intestino, microbiota intestinal, y cómo todo esto se relaciona con estos dos órganos, desde la depresión, que es parte del tema que vamos a hablar, pero fíjate que desórdenes del espectro autista también tienen que ver con eso, la ansiedad, el estrés, las adicciones, la tendencia a tener una adicción, el mismo dolor, el intestino, la inflamación intestinal, la esclerosis múltiple, hasta un problema de stroke, de un infarto cerebral, la enfermedad de Huntington, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, el mismo Alzheimer y hasta la epilepsia. Se ha visto que tiene que ver, hay una relación con microbiota intestinal.
El hecho es que fíjate que la serotonina se produce un 90% en el intestino y la serotonina es un neurotransmisor cerebral que regula tu estado de ánimo, el apetito, el sueño. Y resulta ser que algunas bacterias intestinales promueven la liberación de esa serotonina. El microbioma intestinal puede influir en tu estado emocional y puede causar o propiciar el estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos de ánimo. Seguramente alguna vez has sentido como un mariposeo a nivel del estómago, bien sea cuando estábamos un poco más jóvenes, nuestro primer amor, de repente lo veíamos pasar o la veíamos pasar y, y sentíamos un mariposeo así en el estómago y hasta nos daba así como medio pena tal vez hablarle y no se sentía en el cerebro, se sentía en el estómago. Igual cuando tienes miedo, cuando tienes algún miedo se refleja a nivel intestinal. Muchas veces hasta hay personas que se le afloja el intestino y se tienen que ir para el baño del miedo. Sí, y es muy común ese tipo de cosas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el miedo con el estómago? Bueno, pues precisamente sí. Hay una interconexión intestino-cerebro. No es precisamente el estómago, uno dice estómago, pero es el área intestinal. Un dato curioso, un microbioma intestinal desequilibrado, fíjate esto, si tus bacterias intestinales no están equilibradas, y esto salió en un journal de fisiología médica, año 2019, se puede afectar la regulación de tus emociones, puede afectar tu impulsividad. A veces somos impulsivos, a veces actuamos de una manera que decimos, oye, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué fue tan impulsivo? Y muchas veces son tus bacterias intestinales las responsables. El comportamiento agresivo también y la toma de ciertas decisiones morales, o sea, de ciertas decisiones de carácter moral en la sociedad, que muchas veces uno dice, pero bueno, ¿y qué le pasó a esta persona que de repente se puso como medio loca? Bueno, pues las bacterias intestinales y la disbiosis intestinal se ha correlacionado con eso. Es lo que se llama la neurociencia social, que tiene que ver con nuestra participación a nivel de sociedad. Fíjate que se han hecho estudios en animales, y esto también salió en un journal de microbiología y salud cerebral, un estudio en roedores, en ratoncitos, donde los investigadores quisieron manipular ese microbioma y se puede inducir comportamientos agresivos o ansiosos o depresivos en ratoncitos. Se utilizaron unos ratoncitos sin microbiota intestinal. O sea, no, ellos no tienen microbiota, se induce para que no tengan microbiota intestinal, se llaman germ-free, este tipo de roedores que se utilizan para estos experimentos. Y se nota que estos roedores, cuando no tienen microbiota intestinal, se muestran más hiperactivos. No solamente eso, hay una deficiencia de interacción social, ya no están con juegos ni interaccionan con los otros ratoncitos. Y se nota alteraciones del control emocional. No pueden controlar las emociones, estos ratoncitos que no tienen microbiota intestinal. O sea que la microbiota intestinal tiene mucho que ver con tus emociones y hasta con tu carácter. Fíjate este otro estudio que salió en el año 2021 en una revista médica que se llama Schizophrenia Research, de esquizofrenia. Fíjate que la revista menciona que trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, por ejemplo, eh, o el trastorno antisocial, de personalidad antisocial, a veces presente hasta en personas que son criminales violentos. Se les hace un estudio a nivel de microbiota intestinal y se nota que hay una alteración de su microbioma intestinal. Y la hipótesis que se ha lanzado la ciencia es que la microbioma o el microbiota intestinal alterado podría amplificar vulnerabilidades genéticas o ambientales relacionadas con los trastornos de conducta. Me explico. ¿Qué significa? Hay personas que puede ser que por genética o por su entorno social donde nacieron, se desarrollaron, pueden desarrollar una conducta o esquizofrénica o una conducta agresiva, criminal. Pero está ahí latente, pero no se ha despertado. Es como que está allí, pero bueno, no se termina de despertar. Pero si hay una alteración
de la microbiota intestinal y existe lo que se llama una disbiosis intestinal. Ese proceso se prende o se puede acelerar. Tu microbiota intestinal tiene esa acción. Eso fue lo que demostró este estudio de esta revista. Y es que todo tiene relación realmente. Fíjate que esta gráfica también apareció en una revista año 2025, es muy reciente. Podemos ver del lado izquierdo de la imagen una persona con obesidad. Las vemos con los dos con el intestino. Y empieza con una disbiosis intestinal, que es una alteración de tu microbiota intestinal con el crecimiento de bacterias oportunistas. Eso genera inflamación porque se libera algo que se llama lipopolisacáridos. Por esas malas bacterias liberan los lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos son sustancias tóxicas que pueden atravesar la barrera intestinal y pueden causar lo que se llama una endotoxemia. Endo porque está dentro y toxemia porque es una toxicidad. Y pueden causar alteración de tu sistema inmunológico, elevando moléculas proinflamatorias. Esto trae también como consecuencia o se ve agravado por los depósitos de grasa de esta persona y favorece que el tejido adiposo sea o el tejido graso sea inflamatorio, porque hay infiltración de unas células llamadas macrófagos. La persona puede tener resistencia a la insulina y hasta problemas con los lípidos. Y fíjate que todo empezó y todo continúa con una disbiosis intestinal. Si no logramos equilibrar esa homeostasis, ese equilibrio intestinal, si no lo podemos volver a poner de una manera donde están las malas bacterias controladas y las buenas bacterias toman el control, vamos a seguir con problemas de obesidad, con inflamación, con insulinoresistencia, etcétera, etcétera. Ahora fíjate del lado derecho, aparece una figura de un hombrecito, dice healthy state, y significa que está saludable, y esa persona tiene una dieta saludable y tiene lo que se llama una eubiosis o simbiosis intestinal, significa que las bacterias viven en armonía, no hay ningún tipo de problema y con las bacterias se logra lo que es la homeostasis, que es lo contrario a inflamación. La barrera intestinal está funcional, se disminuyen los lipopolisacáridos, que son los tóxicos, se regula la liberación de moléculas inflamatorias, disminuye el depósito de grasa, disminuye la inflamación a nivel de hígado, aumenta la función metabólica, la sensibilidad de la insulina se hace mejor y se logra la homeostasis, el equilibrio. Entonces, pues esto quiere decir que hay muchas condiciones de salud que pudiéramos ya ir abordando de una manera un poco más natural, vamos a decirlo así, a través de la modulación del microbioma intestinal o de la microbiota intestinal. Ahí es donde entran los simbióticos, el tema de hoy. Los simbióticos son una combinación sinérgica de probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando lo consumes en una cantidad adecuada te dan beneficios. Así que probióticos son las buenas bacterias. Y los prebióticos con E es la fibra que sirve de alimento a esos probióticos. Regularmente están los fructoligosacáridos, los galactoligosacáridos, etcétera. Y cuando unes probióticos con prebióticos en una misma formulación, es lo que llamamos simbióticos. Y ahora bien, hay otro concepto porque que les digo que esto va avanzando, que son los psicobióticos. Psico tiene que ver con la parte mental. Entonces, ¿qué son los psicobióticos? Son probióticos o posbióticos, otra palabra. Acuérdate, probióticos son las bacterias. Posbióticos son lo que las bacterias producen cuando comen su fibra. Es como que van para el baño, pues. Los probióticos comen la fibra, van al baño y lo que producen se llaman posbióticos porque vienen de los probióticos. El hecho es que eso que fabrican, ese producto fabricado por estos probióticos, pueden actuar a nivel de tu estado de ánimo, pueden reducir la ansiedad, pueden actuar contra la depresión, pueden actuar modulando el eje intestino-cerebro y pueden también alterar o modular la producción de neurotransmisores. Por eso se les ha llamado, a esos posbióticos se les ha llamado psicobióticos, porque son pues productos
de los probióticos que tienen acción sobre tu parte mental, tu parte cerebral, tu parte mental. Por eso se le llaman psicobióticos. Es como si dijéramos unos psicofármacos naturales. Tu cuerpo tiene la habilidad en esa farmacia natural llamada microbiota intestinal de fabricar sus propios productos para el manejo psiquiátrico, para el manejo de la parte mental, el estrés, la ansiedad, la depresión. Y es que hay ya identificados ciertos probióticos que tienen efectos a nivel emocional. Se ha identificado, por ejemplo, que el Lactobacillus rhamnosus modula receptores GABA y con ello reduce la ansiedad. El Bifidobacterium longum, acuérdate de este Bifidobacterium longum, mejora la memoria y el estado de ánimo. Mejora el estado de ánimo y la memoria el Bifidobacterium longum. El Lactobacillus helveticus hasta puede reducir los niveles de cortisol, o sea que tiene que ver con la modulación del el estrés. Y estos son algunos ejemplos. Realmente hay muchos ejemplos. El hecho es que también los prebióticos, es decir, la fibra que alimenta estas buenas bacterias que se llaman prebióticos, también puede tener una acción a nivel emocional. Y es que hay un tipo de fibra que se llama los fructoligosacáridos. Acuérdate también de ese nombre, fructoligosacáridos, se abrevia como FOS. Y también están los galactoligosacáridos o GOS, que aumentan las bifidobacterias y aumentan los lactobacilos. Los nutren y aumentan el número de bifidobacterias y aumentan el número de lactobacilos. Y con eso contribuyen a disminuir el cortisol de la mañana y mejorar el estado de ánimo. El cortisol en la mañana, pues es parte de lo que te prepara para el día, pero si está muy elevado, nos levantamos con angustia, con ansiedad, como que si sonó el reloj y vamos todo el tiempo tarde, o sea, con un nerviosismo. Y el estado de ánimo también tiene que ver con esto. Y esto salió publicado en la revista de psicofarmacología. Y es que hay evidencia clínica de la neurociencia, y hoy día mucho más porque la neurociencia ha avanzado muchísimo. Fíjate que adultos saludables mostraron mejoría de su estado de ánimo al consumir simbióticos, simplemente sin estar consumiendo psicofármacos. Consumir simbióticos mejoró el estado de ánimo. Estos pacientes con depresión leve mostraron una reducción de síntomas de depresión al incorporar simbióticos en su dieta diaria, en su alimentación, simplemente añadiendo, vamos a decirlo así, un alimento, un suplemento nutricional, un alimento con simbióticos, mejoró los síntomas de el mal estado de ánimo, del decaimiento, de la depresión, de la falta de ganas de hacer las cosas. Y es que el estrés también tiene que ver con microbiota intestinal. Fíjate, esta misma revista de neurociencia dice que el estrés crónico, cuando tienes estrés del día a día, todos los días hay algo que te estresa. Un día fue el tráfico, otro día fueron, bueno, los niños que pues tuvieron un problema, otro día fue el trabajo, otro día fue otra cosa. Eso altera tu microbiota intestinal. El estrés del día a día causa una disbiosis intestinal. Imagínate tú. Recuerda que te hablé del eje intestino-cerebro, que es bidireccional. Bueno, pues esto puede inducir esa disbiosis intestinal, lo que genera inflamación. Esa inflamación genera un empeoramiento de tus emociones porque bajo un estado de inflamación nada funciona bien, tu cerebro no funciona bien, ningún órgano funciona bien y así se inicia un ciclo vicioso donde la inflamación también provoca estrés, ese estrés altera la microbiota causa disbiosis, la disbiosis genera inflamación. Y así estamos constantemente, día a día. Entonces luego nos preguntamos, ¿y por qué nos enfermamos? Bueno, ahí está un porqué. Este es uno de los por qué nos enfermamos. Disbiosis. Disbiosis, te comento que es una alteración del equilibrio de tus bacterias a nivel intestinal. La disbiosis está asociada con inflamación crónica de bajo grado. Se llama así porque no es una inflamación que tú la sientas, que se te inflamó el brazo y se puso rojo y se puso caliente o se te inflamó el intestino, así el estómago y lo sentiste grande, hinchado. No, a veces.
sientes pequeñas cosas, pero por dentro es que ves inflamación silenciosa. Va socavando tu salud poco a poco. Esa inflamación silenciosa de bajo grado a nivel intestinal causa aumento de la permeabilidad de tu intestino. Tu intestino se vuelve poroso y entonces por allí pasa la toxicidad del intestino hacia tu sangre. Y eso provoca una toxicidad a nivel sanguíneo que provoca como consecuencia una inflamación y una hiperacción de tu sistema inmunológico y se puede generar una enfermedad autoinmune. Y por supuesto, todo eso viaja hasta el cerebro por el eje intestino-cerebro y eres más susceptible de continuar esos episodios de estrés y de darte ansiedad, de sentir un estado ansioso y sin saber por qué muchas veces. Y es porque hay un problema a nivel intestinal, de una disbiosis intestinal, y tu cuerpo lo manifiesta como un estado de ansiedad. El hecho es que este tema, depresión y estrés, lo vimos la semana pasada con el doctor César Fernández. En esa ocasión vimos la inflamación como factor involucrado en la depresión y el estrés. Vimos cómo la curcumina ayuda a modular esa inflamación. Vimos cómo la nanocurcumina es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y disminuir la neuroinflamación. Y por ese camino atacar la depresión, atacar el estrés, atacar problemas emocionales, disminuyendo la inflamación. La curcumina y sobre todo la nanocurcumina porque puede atravesar las membranas. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora estamos viendo un poco antes de la inflamación. ¿Qué tenemos que hacer para modular lo que pasó antes de esta inflamación? Porque ya sabemos que la inflamación la podemos controlar por mecanismos naturales consumiendo nanocurcumina micelizada. Ahora bien, ahora estamos hablando de los simbióticos. ¿Y cómo actúan esos simbióticos sobre las emociones? Al restaurar el equilibrio bacteriano, lo que llamamos la biodiversidad microbiana, ahí ya empezamos a disminuir la inflamación intestinal y por supuesto la inflamación a nivel de todo tu cuerpo, conjuntamente utilizando la curcumina. Simbióticos y curcumina. Uno va hacia un campo y el otro va hacia el otro campo. Uno va a actuar a nivel intestinal, evitando la disbiosis, evitando que la barrera intestinal se vea alterada, y la curcumina va actuando a nivel de moléculas inflamatorias. Por otro lado, los simbióticos favorecen la producción de neurotransmisores, serotonina, por ejemplo, GABA. Mientras vamos bajando inflamación por un lado, los simbióticos van aumentando los buenos neurotransmisores para que nos sintamos felices, para que cambiemos la ansiedad, cambiemos el estrés por la felicidad, por estar contento, por estar bien, y mejoramos de esa manera la respuesta al estrés. Esto es algo fascinante y apareció en una revista que se llama Psicofarmacología, es decir, farmacología aplicada a la psique, a la parte mental, pero específicamente estaban hablando de los prebióticos, los probióticos y cómo modulan las emociones. Y es que hay investigaciones interesantes como esta que se halló en un British Journal of Nutrition, donde se utilizaron probióticos y salud mental, era la idea. Este estudio clínico involucró el Lactobacillus helveticus más Bifidobacterium longum y se notó una mejora de los síntomas de la ansiedad y de la depresión leve. Los resultados fueron un mejor ánimo en todos los participantes que tomaron esta combinación, reducción del cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés, y fíjate que no hubo medicamento, simplemente hubo probióticos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y quién se puede beneficiar de la toma de estos simbióticos? Pues la verdad que todos nosotros, ¿no? Realmente todas las personas nos podemos beneficiar. Yo tomo nuestro producto Symbiofy, que es un producto con simbiótico, lo tomo regularmente y las personas que más lo necesitan son las personas con estrés crónico, personas que viven bajo un estado de estrés crónico, bien sea por su trabajo, bien sea por su actividad, bien sea porque son personas que se estresan muy fácil. Personas con trastornos de ansiedad, leve o moderado, personas con tendencia a la depresión, con fatiga emocional, con disbiosis intestinal, personas que
se quejan de que todo el tiempo algo les cae mal, que sienten que comen y tan pesados, que sienten que no son los mismos, que algo pasa, pero no se termina de averiguar qué es lo que es algo con su salud emocional, pero también con su salud física, de decaimiento, de un nivel de no querer prácticamente hacer nada. A veces se levantan con buen estado de ánimo y otras veces se levantan que dicen me paré con el pie izquierdo hoy porque estoy de pocos amigos, me molesta todo. Pues esos casos necesitan simbiótico y necesitan un abordaje integral realmente. Todas estas personas y según la neurociencia necesitamos una alimentación adecuada, nutritiva, una alimentación amigable con la microbiota intestinal, toda una alimentación real, una alimentación no basada en alimentos procesados, sino en alimentos de verdad. Hacer actividad física, evitando el exceso de actividad física. Está bien hacer actividad física, pero no es que nos vamos a ir de maratón toda la semana, ¿no? Igual el manejo del estrés. Tenemos que tratar de alguna manera de tener el tiempo de esparcimiento, el tiempo para la relajación, el tiempo para la oración, para la lectura. El descanso adecuado también hace falta. No todo es trabajo, no todo es darle y darle todo el día. Hay que descansar también. Y igual, pues, el descanso en familia, en compartir en familia y, por supuesto, el uso de los simbióticos. Ese es el abordaje integral del tema del día de hoy. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco de alimentos probióticos y alimentos prebióticos, que también sería bueno incorporarlo. Los probióticos como alimentos los conocemos como el yogur blanco, natural, el griego, por ejemplo, que no tenga nada añadido. Tú le puedes agregar una fruta, tú le puedes agregar algo, pero que no lo compres con eso añadido. Hay otros probióticos como el kefir, como la kombucha, el miso, el chucrut. Hay varios alimentos con características probióticas. Y los prebióticos son alimentos que contengan fibra que nutran a esas bacterias. El ajo, la cebolla, el plátano verde, la alcachofa, la avena, los vegetales, los mismos frijoles pueden servir como prebióticos. Y para controlar el estrés, controlar las emociones, porque es parte del tema del día de hoy, no solamente los alimentos probióticos, sino también nos hace falta combinarlo con una correcta respiración, concentrarnos en nuestra respiración o hacer meditación o hacer oración, lectura motivacional, libros que realmente te dejen algún tipo de enseñanza, o la música, cuando la música pues te ayuda a relajar, a calmar, o hacer alguna actividad al aire libre también. Puede ser en contacto con la naturaleza, colocar los pies directamente sobre el pasto o sobre la tierra hace que carguemos energía y descarguemos malas energías, luego se llama grounding, el contacto con la madre tierra. Eso también ayuda a abrazar un árbol, tener una mascota o cuidar a los animales, también ese tipo de cosas nos ayuda muchísimo a lo que son intercambios beneficiosos de energías. Y también tenemos recomendaciones prácticas como incluir alimentos fermentados, fibra prebiótica, reducir, por supuesto, el consumo de azúcar, harina, frituras y ultraprocesado, que es lo que les encanta a las malas bacterias. Las malas bacterias, tú les das azúcar y ellas están felices y crecen, pero rapidísimas. Y evaluar el uso de los simbióticos como parte de la estrategia de salud física, salud mental y salud emocional. Ahí entra este producto Symbiofy. Symbiofy se llama así porque es un producto simbiótico precisamente. Recuerda que cuando tomes este tipo de producto simbiótico hay que tomar bastante agua en el día porque ellos funcionan con líquido, como una planta, una semilla. Tú estás sembrando estas buenas bacterias intestinales, tienes que darle agua para que retoñen, para que crezcan saludables. La formulación de Symbiofy es una formulación simbiótica porque contiene a la vez probióticos y prebióticos. Por eso podemos decir que Symbiofy es una formulación simbiótica. De hecho, es un producto 4 en uno. Es un producto que pudiéramos decir que son cuatro productos en un solo producto, y me explico. Lo primero es que este producto Symbiofy contiene probióticos. Y fíjate que contiene lactobacillus acidophilus, 4 billones
de UFC, que son unidades formadoras de colonia, y Bifidobacterium longum, que tiene 1 billón de unidades formadoras de colonia. O sea que tiene 5 billones de estas buenas bacterias intestinales. Y mira que una de ellas es el Bifidobacterium longum, que te comenté anteriormente, que sirve para las emociones, sirve para ayudarnos con el estrés, las situaciones emocionales. Y unidades formadoras de colonia significa que ya esas bacterias están listas, están vivas para crecer en tu intestino, saludables, y multiplicarse y hacer familia en tu intestino. Y hace falta esa cantidad. Fíjate que son 5 billones, son 1 millón de millón. Pero aparte de eso, este producto contiene fibra prebiótica para que pueda nutrir a esas buenas bacterias. Y no tiene cualquier tipo de fibra prebiótica, porque puede tener cualquier fibra. No, mira que el ingrediente principal de la fibra son los fructoligosacáridos, los FOS que te comenté, que también tienen un efecto positivo a nivel emocional. Eso se extrae de la achicoria. También contiene penca de nopal, salvado de arroz, la linaza, la fibra de avena, fibra de manzana, fruto de ciruela, la goma guar, semilla de guar y flor de Jamaica. O sea que realmente es un producto que las bacterias no se van a cansar de comer la fibra de Symbiofy porque contiene 9 tipos diferentes de fibra prebiótica, dentro de las cuales están los fructoligosacáridos, que es una de las más utilizadas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú consumes Symbiofy? Pues mira, muy, muy clarito. La fibra dietética, que se llama prebiótica especializada de Symbiofy, es fermentada a nivel de tu intestino por los probióticos, por los que estamos tomando con el Symbiofy y por los que ya existen en tu intestino. Fermentan esa fibra. Al fermentarla, se producen lo que llamamos los posbióticos. Y dentro de los posbióticos están los AGCC, son los ácidos grasos de cadena corta. Así se llaman. Son unos posbióticos, los producen la fermentación de la fibra por los probióticos. Pues estos ácidos grasos de cadena corta, ¿cómo nos apoyan desde el punto de vista emocional? Porque es lo que estamos viendo en el tema de hoy. Fíjate qué interesante que esto se está produciendo en el intestino. Los ácidos grasos de cadena corta modulan la comunicación intestino-cerebro, estimulan receptores a nivel intestinal que desencadenan señales neuronales que son relajantes, calmantes del sistema nervioso. O sea que relajan, calman tu sistema nervioso central. Por otro lado, los ácidos grasos de cadena corta regulan la inflamación a nivel de todo tu cuerpo y la neuroinflamación porque ayudan a reducir las citoquinas inflamatorias, como es la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y por este camino protegen la barrera hematoencefálica, evitando que los compuestos malos, los compuestos inflamatorios, lleguen al cerebro. Por eso te dice que regula la inflamación, la neuroinflamación y protege al cerebro. No solamente esto, estos ácidos grasos de cadena corta estimulan la expresión de un factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Ese factor es una proteína que favorece nada más y nada menos que la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica quiere decir la unión de las neuronas de tu cerebro y que puedan unirse de varias formas y eso facilita el aprendizaje, el aprender nuevas cosas y el estado de ánimo. Fíjate qué interesante esto. Igualmente los ácidos grasos de cadena corta actúan como moduladores epigenéticos. Epigenética es una ciencia también moderna que estudia factores externos a tu cuerpo que pueden incidir positivamente o negativamente sobre tus genes. No alteran tus genes como tal, pero pueden alterar la expresión del gen. Por ejemplo, el ácido graso de cadena corta llamado butirato inhibe algo que se llama histona desatilasa, un nombre raro. Ella lo que hace es modular la expresión genética de los genes implicados en el estado de ánimo, en el estrés, en la inflamación y en la neuroprotección. Entonces el butirato tiene que ver de manera positiva con tu estado de ánimo, con tu nivel de estrés, con la inflamación y la neuroprotección. A través de ese mecanismo
inhibición de ese factor epigenético. Mira qué interesante y lo que la ciencia ha descubierto. Igualmente, los ácidos grasos de cadena corta pueden influir directamente en la producción de neurotransmisores como el GABA, serotonina, dopamina, y todo esto tiene que ver con el equilibrio emocional de tu cuerpo, con el equilibrio de las emociones. Bueno, todo esto está documentado, realmente. Ahí la primera es una revista de gastroenterología y hepatología año 2019. El otro es una revista de neurofarmacología del butirato y ahí habla bastante sobre esto. El otro es una revista de endocrinología, fronteras de endocrinología, y habla sobre la comunicación intestino-cerebro. La otra es una revista Lancet de neurología, que es una revista top desde el punto de vista médico y habla del microbioma intestinal y desórdenes neurológicos. Y la última habla sobre los metabolitos, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta y la regulación de la homeostasis, del equilibrio del cuerpo. Y esto salió en la revista Science, también una revista de mucho prestigio. Y aparte de eso, todavía no he terminado, el Symbiofy contiene una formulación herbal. Contiene 9 tipos diferentes de hierbas, dentro de las cuales están dos algas, el alga áfida y la alga espirulina, el hongo shiitake, la moringa, la chicoria, la menta, el hinojo, el apio. También está la clorofila sodiocúprica. ¿Y este producto por qué tiene esto? ¿Por qué tiene una formulación herbal? Porque resulta ser que la toxicidad ambiental, la toxicidad también afecta tu salud emocional y te puede causar neuroinflamación. Porque muchas toxinas que están en el ambiente o metales pesados como el mercurio, el plomo, el aluminio pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden causar inflamación del cerebro. Y se ha asociado metales pesados a nivel cerebral con depresión, con ansiedad, con fatiga, con pérdida de la memoria, con la niebla mental, como sentir que tienes una niebla mental, no te deja pensar. Igual esas toxinas ambientales, como el glifosato, que lo podemos conseguir en los alimentos que comemos en el día a día, puede alterar el microbioma intestinal, aumentar la permeabilidad intestinal, liberar así endotoxinas y afectar el sistema nervioso a través del eje intestino-cerebro y por consiguiente generar trastornos emocionales, irritabilidad, cambios de tu estado de ánimo, ansiedad. Y esa es la toxicidad. Y no solamente eso, las toxinas ambientales interfieren con la función de la mitocondria, que es el organelo que produce nuestra energía. Entonces, ¿te imaginas que reduzca la producción de energía en la mitocondria a nivel neuronal? Eso impacta tu estado de ánimo, tu concentración, tu memoria, tu motivación, tu regulación emocional. Igualmente hay toxinas que reducen la síntesis y la liberación de neurotransmisores. La serotonina, por ejemplo, que tiene que ver con tu estado de ánimo, con el sueño, la dopamina, que tiene que ver con la motivación que tú tienes en la vida, el placer, la GABA, que tiene que ver con la calma, con la relajación. Esa toxicidad puede afectar esos neurotransmisores. Igualmente, el hígado se ve afectado por la toxicidad. El hígado acumula toxinas y puede generar sensación de malestar constante, de cansancio emocional, de irritabilidad, de apatía. Y el hígado, según la medicina tradicional china, tiene mucho que ver con la rabia. La rabia se acumula en el hígado y puede generarte hasta un hígado graso, una hepatitis o un problema de cirrosis hepática. La rabia es una emoción, según la medicina tradicional china, relacionada con un problema de hígado, de falta de circulación o de acumulación de malas energías, del Fu Qi que llaman también en medicina china a nivel de hígado. Y eso tiene que ver con esta sobrecarga de toxicidad. Entonces, pues esto también está totalmente demostrado, y hay varias, cómo los metales pesados influyen sobre tu salud mental, una revista de toxicología, otra también sobre neurociencia. Y todo esto para decirte que la formulación herbal de Symbiofy apoya mecanismos de desintoxicación en tu cuerpo. Desintoxicación intestinal, desintoxicación hepática, desintoxicación a través de la piel por el sudor, desintoxicación a través de los pulmones por la expiración. Realmente el Symbiofy es un superproducto también. Pero no he terminado todavía porque el Symbiofy contiene magnesio. No es un suplemento de magnesio, no es la idea. La idea es que contenga magnesio porque el magnesio
es un mineral muy importante en el mantenimiento de la salud intestinal y en la digestión. El magnesio es vital para el movimiento intestinal adecuado, lo que se llama el peristaltismo, las contracciones del intestino. Por eso es que este producto contiene una cierta cantidad de magnesio para apoyar mecanismos de liberación, de eliminación de toxicidad, evitar estreñimiento, evitar la hinchazón abdominal, los movimientos intestinales irregulares. Para eso es que el magnesio está contenido en esta formulación de Symbiofy. Y Symbiofy, en general, pues podemos decir que tiene dos grandes beneficios, la salud intestinal y la desintoxicación. Y de ahí viene todo lo demás. De ahí, pues Symbiofy ayuda a la salud inmunológica. Aparte contiene unos hongos y los hongos tienen betaglucano y los betaglucanos estimulan el sistema inmunológico, igual la moringa, etcétera. También ayuda desde el punto de vista metabólico, tiene un efecto saludable a nivel cardiovascular. Ya vimos el día de hoy que puede tener efecto a nivel cerebral, a nivel de tus emociones. Para la salud de la piel también. Recuerda que la piel es el reflejo de lo que está pasando adentro del cuerpo. Y la salud emocional, que es el tema precisamente que vimos el día de hoy. O sea que Symbiofy, conjuntamente con el producto NanoFi que vimos la semana pasada, hacen un tremendo dúo, vamos a llamarlo así como un dúo dinámico, en apoyo de la salud mental, de la salud emocional. ¿Cómo se toma? Muy facilito. Se toma un sobrecito, cada sobrecito tiene 4 capsulitas y se toma en el día. Lo tomas en el momento del día que más te convenga. Hay personas que han experimentado y dicen que le cae mejor en la noche porque sienten que en la noche está trabajando mejor a nivel intestinal y en la mañana pues van al baño normal, pero abundante y tranquilo, sin dolor ni nada. Hay personas que prefieren tomarlo en el día, hay otras que lo toman antes de la comida. Bueno, tú puedes probar. Realmente no hay algo que diga tienes que tomarlo con estómago vacío, estómago lleno en la noche, en la mañana, no. O sea, cada persona puede buscar su horario de su conveniencia. Lo que sí es verdad es que tienes que tomarte un sobrecito diario, por lo menos mínimo. Y debes tomar bastante agua, recuerda. O sea, si no tomamos suficiente agua, no hace el efecto que queremos. Así que hay que tomar agua. Y bueno, conclusión, no podemos cambiar nuestras emociones sin antes cuidar nuestro intestino. Eso es fundamental. Así que de ahora en adelante, si tenemos una persona cualquiera que sea con problemas emocionales, problemas de salud mental o salud emocional, antes de estar pensando en cosas así raras, en psiquiatras, psicofármacos y cosas así, ¿por qué no intentamos empezar por el intestino? Vemos qué tal, cómo nos va, porque la salud comienza en el microbioma intestinal. Los simbióticos son tus mejores aliados, poderosos para modular emociones. Su efecto va más allá del intestino, influyen en nuestro estado de ánimo, la ansiedad, el bienestar, y su uso regular puede ser una excelente herramienta natural y sencilla para lograr ese equilibrio emocional. Es así como una conclusión general. También lo puedes conversar con tu médico. Si ya tienes un tratamiento para pues la parte nerviosa, la parte mental, la parte emocional, y ya lo estás tomando, pues consúltalo, consulta con tu médico cuando te toque tu cita y muéstrale este producto y háblele un poco sobre qué opina de la microbiota intestinal, el microbioma intestinal y el manejo de las emociones. De repente, pues apoyamos a ese colega a que conozca este tipo de producto que tal vez no lo conocía y pues si está al tanto de estas nuevas investigaciones, de seguro pues se va a unir a la causa y lo vamos a tener ya con nosotros.